Bueno, estamos haciendo una prueba, a ver cómo va esto. Ahí está. Ahora sí, a ver, bueno, estamos haciendo una prueba. Todavía faltan unos minutos para ver cómo se desarrolla esta charla. Eh, Estamos en mi casa. Esta es mi casa en el barrio de San Telmo. Así que bueno, no voy a hacer nada este, formal hasta que no empecemos y hasta que no tenga confirmado que tenemos alguna gente. Acá eh, Federico Guerrero y Gabriel Petrone por el WhatsApp me dicen que está bastante bien, se ve y se escucha bien. Así que bueno, lo único que van a tener que hacer es bancarme mi cara durante los próximos 40 minutos. Eh, Así que bueno, me alegro que se escuche bien. Suerte, me dice Gabriel Petrone de ahí, el muchacho que trabaja en la Universidad Libre del Ambiente y que ayer estuvo trabajando conmigo en todo lo que tiene que ver con la tecnología. Eh, bueno, estuvimos viendo la charla de Claudio Bertonati hoy a la mañana. Este, y bueno, estamos haciendo nuestros primeros palotes con todo este tema de la tecnología y de los trabajos virtuales y yo como docente también aprendiendo nuevos programas como Jitsi, Zoom, que te dicen que no tenés que usarlo porque te va a entrar un virus que te va a generar peor problema que el coronavirus. Ahora este nuevo sistema que está implementando la Universidad Libre del Ambiente. Como ustedes se dan cuenta, todo esto tiene que ver con estirar y estirar hasta esperar a que llegue el momento. Si mal no dan los números, faltan unos 3 minutos. En esos 3 minutos vamos a empezar con el tema que nos convoca. Yamile Recarle dice, buen audio e imagen, qué bueno, a disfrutar. Bueno, acá tenemos una optimista, Yamile, evidentemente es una optimista en cuanto al tema del disfrute. Sí, lo que es cierto es que vamos a tener una charla diferente donde no vamos a pasar PowerPoints, no vamos a hacer eso, vamos a hacer otras cosas diferentes y que no tienen que ver con el PowerPoint. Esto se llama también estratégicamente generar expectativa. Ustedes me dirán qué será lo que va a hacer este tipo en los próximos 40 minutos de mi vida. Bueno, les agradezco que dediquen este tiempo, que es un tiempo, que es su tiempo libre y que es el tiempo que podían estar leyendo un libro de Borges, viendo una película de Tim Roth o haciendo alguna otra cosa que resulte más edificante. Sin embargo, estoy muy contento de que hayan elegido la Universidad Libre del Ambiente y que me hayan elegido para poder compartir este rato donde vamos a hablar de los mamíferos y la cultura argentina, ¿no? Bueno, vamos a esperar 2 minutos más. Vamos a trabajar mucho en lo que tiene que ver con imágenes, con objetos. Acá alrededor me preparé todo una parafernalia de objetos que yo tengo en mi casa, como para amenizar un poco la charla a través de estrategias de demostración, que son las estrategias que utilizamos o que deberíamos utilizar, mejor dicho, en los lugares de los museos, que es donde yo, y las reservas naturales, que son los lugares donde yo más me desarrollo. Buenas tardes a todos, dice alguien de la Universidad Libre del Ambiente. Buenas tardes. Tampoco tengo muy claro si aquí en la Universidad Libre del Ambiente nos dice cuánta gente nos está mirando o cuánta gente está en este momento en la conversación. Puedo ver algunos mensajes de los moderadores, pero no veo, a ver, a lo mejor puedo hacer esto y ver los mensajes de chat. No tiene nada que ver. Cerrémoslo. Bueno, no sé si. Ahí va a ver. Ahí está. Bueno, 4:35, 4:36, faltan 1 minuto y medio y arrancamos, ¿eh? Gabriel, vos me estás confirmando de que te está saliendo bien, ¿no? Segunda confirmación, vamos a hacer Houston, ¿tenemos algún problema?
Houston, Gabriel, si me estás escuchando, te miro en el celular y me decís, ¿está todo ok? Me dijo suerte, pero después no supe. Hablas como en un auto de que... ¿Qué me dice Abelito? Hablas como en un auto que esperabas. No entiendo qué dice. Bueno, no importa. Está loco, Abel. Mi amigo Abel Feitas. Bueno, esto también es interesante porque no solamente un público que es el público general de la... El público general no, es horrible. El público que generalmente frecuenta la Universidad Libre del Ambiente, sino también que amigos, es una forma de encontrarse con amigos. En este caso, el loco Abel Fleitas, que eh, ayuda a conservar los ciervos de los pantanos y los carpinchos de Brucuyá y de otros lugares allí, ¿no? Así que bueno, eso es un gran gusto poder tener contacto, aunque sea virtual, que no es lo mejor. Vamos a también conversar un poquito de eso, ¿no? Que esto tiene sus grandes ventajas, pero también tiene sus enormes desventajas en términos de comunicación, en términos de lo que hace a una comunicación efectiva, total, ¿no? Tiene algunas ventajas y desventajas. Yo creo que hasta ahora, por nuestra situación y ubicación en el planeta, donde no tenemos todas las tecnologías ni todo lo que estamos, hay más desventajas todavía que ventajas, creo yo. Hoy a la mañana el caso de Claudio fue de alguna manera una ratificación de eso. Así que bueno, bueno, siendo la hora, estamos, ¿no? Los dos últimos detalles, vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Los dos últimos detalles, alcohol en gel y, y mate, que no, que alcohol en gel y mate. Bueno, mate de uno solo. En este caso, comparto con ustedes. Bueno, y vamos a empezar con la charla. Vamos a empezar con la charla que es una charla eh, sobre los mamíferos y la cultura argentina. Con los que estuvieron hoy a la mañana escuchándolo a Claudio Bertonati, él hizo referencia a que esta charla es un desprendimiento de alguna manera de un curso mucho más amplio que nosotros brindamos en forma presencial y que tuvimos la suerte de darlo en muchos lados, en el Museo Nacional de Bellas Artes, en el Museo de Tierra del Fuego, en la Universidad de Córdoba, en el Museo de Antropología, en un montón de sitios del interior del país y también de la capital federal pudimos dar este curso que vincula dos componentes que están históricamente o hasta hace relativamente poco bastante escindidos, que son la cultura por un lado y la naturaleza. Hasta desde el punto de vista formal, hasta desde el punto de vista oficial están escindidos. Fíjense que hay un Ministerio de Medio Ambiente y un Ministerio de Cultura por separado, con políticas distintas, con manejos distintos. Sin embargo, una de las cosas que siempre decimos con Claudio y que algunos de nosotros defendemos es que la realidad no está parcializada. El hombre la divide o la parcializa para poder entenderlo, para poder trabajar un poco más inteligentemente o más profundamente en sus cuestiones. Y eso tiene que ver con las especializaciones que se han ido dando. Pero la realidad todo está como invincado, ¿no? Todo tiene que ver con todo, decía un locutor de la televisión, y creo que tenía razón, todo tiene que ver con todo. Y los motivos de esta charla básicamente son, donde trabajo puntualmente el tema de los mamíferos, que es lo que vamos a ocuparnos hoy, es básicamente pensar un poco de qué otra manera le llegamos a la gente que no le interesan los mamíferos. Aquella gente que no tiene un acercamiento desde el punto de vista de la naturaleza, o que no le, incluso que no le gusta la naturaleza, pero que sí le puede gustar otras cosas, como puede ser el arte, como puede ser la literatura, como puede ser la música, como pueden ser la historia. Entonces, a esas personas que nos abren un poco el panorama, tal vez, y aquí haciendo también un análisis un poquito más central de la problemática ambiental en la Argentina. Escuchábamos también la charla de Hernán Casañas el otro día, donde hablaba un poco de esto, ¿no? ¿Cuál fue el trabajo de los conservacionistas y de los ambientalistas en relación a sus éxitos en los últimos tiempos? Yo tengo una mirada muy crítica en ese sentido. Yo creo que hemos, bueno, no digo que fracasado, pero la verdad que los resultados han sido muy pobres en relación a otras ciencias, en relación, por ejemplo, a la historia o en relación hasta la filosofía. Ha tenido en los últimos años un desarrollo y un advenimiento en la sociedad
por cuestiones de comunicación efectiva, por cuestiones de comunicación interesante, por líderes comunicacionales que han llevado adelante esta propuesta de llevar sus disciplinas al gran público y lo han logrado. Y nosotros todavía estamos naufragando en cuestiones muy pequeñas del folleto, el programa chiquito, el programita que desde el subsidio nos da un pequeño financiamiento para contar algo de nuestro proyecto, y no hemos llegado todavía a gran público en un tema tan central y tan medular como es la vida. Bueno, ahora esta cuestión del coronavirus, esta cuestión de esta pandemia, que para mucha gente está comprendiendo que sí todo tiene que ver con todo, que lo que hagan los chinos de alguna manera nos va a afectar a nosotros, que sí, lo que yo haga cuando salga a la calle va a afectar a otra persona. Esta interrelación que para los que trabajamos en temas de ambiente son tan claras, ¿no? Las interrelaciones ecológicas y esas cosas que hablamos. Bueno, ahora tal vez sea una oportunidad dentro del desastre de poder llegar a comprender eso, de poder llegar a entender que las cosas no están tan parcializadas y que cuando veíamos las cosas desde un punto de vista más integral, más clínico, más enciclopedista incluso, la gente se abocaba un poco más a esto. La historia de nuestro propio tema, de los mamíferos o de la naturaleza en general, hay un caso, es muy claro esto, es muy claro que en algún momento de nuestra historia, concretamente hacia la década del 20, más o menos, la vinculación entre el hombre y la naturaleza en la Argentina era un poco más clara, había una cierta masividad más donde la gente entendía o conocía por lo menos un poco más sus recursos naturales, donde están incluidos por supuesto los mamíferos. Pero la vinculación del hombre con los mamíferos, y acá en la Argentina, se da desde hace miles de años. Por lo menos tenemos registros arqueológicos y registros pictográficos de la vinculación del hombre con la naturaleza de más de 14.000 años. Un caso puntual y un caso interesante es el de las manos. ¿Sí? Este es un recuerdo de Cueva de las Manos, no de la pintura, no me robé la pintura, sino que se nota que es una artesanía, ¿no? Bueno, y en estas pinturas rupestres que podemos encontrar a lo largo y a lo ancho del país, los primeros testimonios del hombre con los mamíferos, los primeros testimonios del hombre que reflejaba los mamíferos que le resultaban significativos para su cultura, para su economía, para su vida cotidiana. Cueva de las Manos tal vez sea un ejemplo muy importante porque allí tenemos hasta escenas de caza, como la que podemos ver aquí, donde podemos ver que los hombres perseguían a los guanacos y finalmente los hacían arrojar a un barranco, aprovechaban la deformación o el elemento natural que había en la roca para poder pintar como si eso fuera un barranco y hacer la pintura hacia allí, hacia ese sector, ¿no? Hacia el que los guanacos fueran hacia ese lugar, desbarrancarlos y después aprovechar integralmente, como era el caso de los prototehuelches o pretehuelches, que aprovechaban, y después los tehuelches, por supuesto, también, aprovechaban absolutamente integralmente a este animal, al caso del guanaco. Los camélidos en Latinoamérica es un caso muy particular, pero no me voy a detener mucho en eso. Si nos vamos a otras comunidades originarias, si nos vamos un poquito más acá en el tiempo, si nos vamos a encontrar con los Yecnan y los Tehuelches, ¿sí? Que utilizaban, ya no solamente desde el punto de vista artístico o pictográfico, como lo vemos recién, sino que eran, el caso del guanaco y en el caso de los Yecnan, estoy hablando de las comunidades originarias de Tierra del Fuego, esta comunidad particularmente originaria de Tierra del Fuego, tenía un uso integral del guanaco. Era cuando nosotros, ayer yo tuve que salir, ir al día, bueno, ir a cazar para ellos era como ir al día, ¿no? Era porque de ellos sacaban no solamente la piel, sino también la carne, los tendones para hacer los arcos, los huesos, por supuesto, para hacer distintas herramientas que utilizaban en su vida cotidiana. Por lo tanto, las comunidades originarias utilizaban de una manera integral y total a la naturaleza y, por supuesto, en muchos casos muy fuertemente a los mamíferos, porque de los mamíferos grandes sobre todo, los cuadrúpedos, los ungulados, los camélidos, ellos podían aprovechar íntegramente todo eso que les servía para su vida cotidiana.
acá tenemos ya empezando una interrelación y algunas preguntas que le quiero hacer a los que me estén escuchando del otro lado, ¿no? Tenemos un profundo desconocimiento de muchos de los mamíferos que hay en nuestro país. Ahora bien, ¿cuántos argentinos podrían mencionarnos con cierta rigurosidad cuáles son las comunidades originarias que comparten nuestro territorio? Aquí tenemos una vinculación también en el desconocimiento, o más que el desconocimiento, la falta de interés entre lo que hace a lo cultural y lo natural, ¿no? Hay una idea de algunos, de los mapuches, los guaraníes, los araucanos a lo mejor, los wichi o cuon, que tuvieron su cierto momento de conocimiento hace poco tiempo, pero la verdad que a ciencia cierta nosotros no seríamos capaces de mencionar las 27 comunidades originarias que comparten nuestro territorio con nosotros. Les dejo ese desafío, les dejo el desafío de saber cuáles son esas 27 comunidades originarias, dónde están, cómo viven y sin lugar a dudas, algunas de ellas vamos a hablar ahora en la charla, y sin lugar a dudas, muchas de ellas tienen una vinculación con los mamíferos y con la naturaleza, lógicamente y naturalmente mucho más cercana y mucho más concreta de la que tenemos nosotros, que nos hemos ido aislando, nos hemos ido replegando de esta naturaleza hasta el punto de desconocerla o no tenerla presente de ninguna manera. Entonces, las comunidades originarias, la prehistoria también ya tiene una fuerte vinculación con el mundo de los mamíferos. La llegada del hombre blanco a América también ocasiona una vinculación con los mamíferos. Los primeros que llegaron a este territorio fueron viajeros, y también fueron jesuitas. Yo quiero no quiero dejar pasar este tema de los jesuitas porque es muy importante. A los jesuitas le debemos las primeras crónicas y las primeras historias que tenemos sobre nuestros mamíferos, sean probablemente de los jesuitas. Los jesuitas fueron un grupo, perdón, mejor dicho, un grupo altamente culto dentro de lo que son las comunidades religiosas en todo el mundo. Y, y para entrar a la congregación, indudablemente lo que había que tener era algún título universitario o alguna carrera que acreditara también el poder ingresar después a la Compañía de Jesús, y a partir de allí se iban a distintos lugares a misionar, y bueno, aquí en la Argentina llegaron a lo más conocido que tenemos son las misiones jesuíticas, pero también estuvieron en muchísimos lugares, desde el Chaco hasta la Patagonia, o sea, recorrieron muchos sitios los jesuitas, dejando su impronta cultural, que sin lugar a dudas fue, en el periodo precolonial, fue un asentamiento muy fuerte que todavía sigue existiendo con nosotros. Además de dejarnos esa impronta cultural tan fuerte, esas crónicas que podemos seguir y que son verdaderamente muy interesantes y muy lindas, porque son como viajes que nosotros nos mandamos con ellos mismos a medida que van describiendo el territorio, que van descubriendo el territorio. Piensen qué loco, ¿no? Llegar a América en ese momento era como viajar a la luna. Eran viajes que eran impensados para nosotros. Entonces, el aporte que hicieron estos jesuitas son impresionantes. De hecho, está considerado como el primer naturalista argentino, ya que estamos hablando de naturaleza, a un jesuita, a alguien que se afincó en la zona de Tucumán y que se llamaba Gaspar Juárez y que trabajó fundamentalmente con plantas, no tanto con mamíferos, por eso no lo vamos a mencionar. Dentro de los mamíferos hay dos jesuitas muy importantes que sí queremos mencionar ahora. Uno de ellos es Florian Pauque, que fíjense, esto es un guía de campo directamente, ¿no? Las descripciones, trabajos de Florian Pauque eran absolutamente guías de campo donde identificaban claramente lo que una guaraguazú de un chaí o un zorro chico o las diferencias entre los gatos, ¿no? Había que tener una importantísima observación y detalle para poder realizar esto. También, gracias a Florian Pauque, tenemos descripciones del yaguareté y de muchos otros animales que habitaron el territorio. Florian Pauque produjo un libro, del cual tengo un facsímil. El primer original fue, por supuesto, está en Alemania, pero la Universidad de Tucumán sacó una reproducción en la década del 40, pero yo conseguí este facsímil que se llama Hacia allá y para acá, una estadía entre los mocovíes, y que verdaderamente también hace no solamente descripciones interesantísimas
de los mamíferos de la Argentina, sino también que, fíjense, los y las ilustraciones que nos permiten tener una idea de cuestiones hasta comportamentales. Acá los hormigos llevando arriba a la cría, de esa manera se mimetiza la cría con la raya que tiene el hormiguero y permite, supongo que se ve bien, sí, ahí se ve bien, y permite de esa manera estar protegido el animal de algún predador, de las paces que podían llegar a atacar a la cría desde el aire, mimetizándose con la imagen de la raya de los hormigueros. Esto que es referenciado por la ciencia dura, ya los naturalistas lo observaban y lo dejaban graficado en sus ilustraciones. En este otro lado podemos observar también la imagen de un venado de las Pampas. Después vamos a hablar un poquito más del venado cuando nos referimos un poco más adelante a la cultura nacional y cómo los naturalistas de otro momento reflejaban a la naturaleza pampeana. Bueno, como ven, estamos hablando de periodos muy anteriores, ya desde el 1700. Piensen que los jesuitas fueron expulsados del territorio en 1768, así que de alguna manera hay una vinculación muy antigua entre los jesuitas y los mamíferos y nosotros en relación a eso. Después de este periodo, de este proceso, hay básicamente muchos viajeros que empezaron a llegar a América y a Argentina en particular, viajeros que hacia el 1800 ya tenían referencias de esta idea y de este trabajo. Uno de ellos, voy a mencionar solamente a dos. Voy a mencionar solamente dos y contar un poquito alguna historia en relación a los mamíferos de dos. Uno que yo recomiendo fuertemente es Alcides d'Orbigny, es un viajero integral, recorrió Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia, Perú, durante más de 7 años, y en esos viajes hay descripciones impresionantes de la naturaleza y la cultura de todos estos países. Así que d'Orbigny es casi un naturalista completo. Por ejemplo, hay descripciones maravillosas de los guanacos, hay descripciones maravillosas de las alpacas y de las llamas en Bolivia. Bueno, hay muchas descripciones de muchos mamíferos más allá de todo lo demás que podemos hacer. El otro naturalista que les recomiendo, tuve que despegar un cuadro que tengo aquí en mi escritorio, de alguien que yo quiero mucho y que me ha dado muchas satisfacciones. ¿Saben quién es, no? Bueno, si no lo saben, el tío Charles Darwin, que también llegó a la Argentina promediando el gobierno de Rosas. Y a Charles Darwin le debemos mucho, los argentinos, le debemos, bueno, no solamente el origen de las especies y el viaje del naturalista en el Plata, sino también que le debemos algunas cosas que tienen que ver con registros de nuestra naturaleza, y le debemos a Darwin también el registro. Claudio Bertonati lo dice siempre, esto es una parte que le toca a él dentro de nuestro curso, pero ahora que me tocan los mamíferos se los quiero referenciar. Nosotros tenemos un mamífero absolutamente extinguido en nuestro territorio. Si bien hay una lista de muchos mamíferos amenazados de extinción en la Argentina, hay uno en particular que es el zorro lobo de las Malvinas. Y del zorro lobo de las Malvinas, Charles Darwin nos deja un registro terrible, porque hace la descripción cuando llega a las Islas Malvinas y observa cómo los pobladores de las islas mataban muy fácilmente a los lobos. Empezaban a llegar los pobladores a las islas, empezaban a poner sus ovejas y observaban que era muy fácil matar al zorro lobo porque, claro, no sabía que era el hombre, no conocía al hombre. Entonces se acercaba mansamente, nos dice Darwin, a los palos que el hombre agarraba y les pegaba en la cabeza para sacar su lana y para que también evitar que esos zorro lobos se comieran a las ovejas. Darwin nos deja de esta manera, además de un registro muy sistemático y muy concreto, como era él como naturalista, de descripción del zorro lobo, que nos permite diferenciar que era una especie totalmente distinta a la que podíamos encontrar en el continente, nos deja también una crónica de las más terribles que tengamos con respecto a una especie animal. Darwin dijo: antes de que el papel donde yo estoy describiendo esta especie se apolille en el cajón de mi escritorio, la misma habrá desaparecido de la faz de la Tierra. Era una profecía, era verdaderamente una profecía cumplida, porque
algunos años después, no quedaba un solo zorro de las Malvinas, solamente algunos despojos en los museos de Londres, algunos en el Museo de Historia Natural de Buenos Aires, y no mucho más que eso, que es lo que nos queda de uno de los mamíferos, insisto, el mamífero que ha desaparecido de nuestro país. Bueno, siguiendo con los naturalistas, ahora ya no tanto el tema de aquellos naturalistas que son viajeros, sino los naturalistas propios. Hay una lista interminable de estos naturalistas, de estos personajes que también son desconocidos. Si yo digo Federico Kurz, Germán Burmeister, bueno, hablo de un montón de nombres que para el común de la gente, sacando alguna calle o alguna referencia muy vaga, no significan absolutamente nada. Y ahí está también la pérdida del patrimonio, la pérdida del conocimiento en cuanto a lo que es nuestro, a lo que nos pertenece, porque si estos naturalistas hubieran tenido eh, la situación de haber nacido en otro país como Inglaterra o Estados Unidos, sin lugar a dudas de muchos de ellos se hubiera hecho películas, se los conocería popularmente en las escuelas. Sin embargo, no están así. Quiero mostrarles solamente dos, no voy a demorarme mucho en eso. Uno de ellos es un personaje que para mí me resulta absolutamente entrañable, que es Eduardo Ladislau Holmberg. Holmberg fue el creador y el fundador del Jardín Zoológico de Buenos Aires, pero además fue muchas otras cosas más. Fue un incansable viajero, le debemos a él las primeras crónicas de lugares como Tandil y La Tinta y el Arroyo de la Tinta, que eran lugares que estaban en la provincia de Buenos Aires y que para ese entonces, estamos hablando del 1820, 1800, perdón, 1910, perdón, 1910, estamos hablando de 1910, para ese entonces, hacia 1910, eran lugares muy alejados, ¿no? De los centros urbanos y eran lugares muy difíciles de llegar. Incluso el zoológico de Buenos Aires era un lugar muy difícil de llegar y fue a Holmberg a quien le debemos la realización integral del zoológico en su planificación, en su estructura, en sus ideas de cómo desarrollarlo paisajísticamente y tiene dos libros muy interesantes. Este que les mencionaba recién, del viaje a Tandil y La Tinta, que fue publicado por Editorial Albatros, y otro libro maravilloso que es El viaje a Misiones. En ambos libros, él habla muchísimo también de los mamíferos que se iba encontrando en el camino, de una manera también siempre preocupado mucho por la cuestión didáctica. No eran libros ni eran descripciones que tuvieran un rigor científico que no le permitiera a un niño de determinada edad o a un adulto que no estuviera interesado meterse en ese tema y hacer el mismo viaje con el naturalista. Así que Eduardo Ladislau Holmberg es uno de los, con Juan Carlos Chévez, hacia la década del 90, habíamos contado más o menos unos 115 naturalistas que habían tocado el territorio argentino, que habían nacido en Argentina, que habían tocado el territorio argentino y que merecerían estar mucho más presentes en nuestra vida cotidiana a través de sus crónicas, a través de sus viajes, a través de relatos en las escuelas, a través de un montón de cosas que nos permite la historia, en este caso vincular la historia del estudio de nuestra naturaleza con nuestra vida cotidiana. Bueno, ¿cuánto tiempo nos queda? No me alcanza. Ya desde ya les digo, me alcanza. Bueno, aquí tenemos, si doy una charla es inevitable que yo hable de este personaje, que es un personaje absolutamente entrañable para mi vida y también, básicamente también bastante desconocido, ¿no? Él se lo conoce porque tiene el nombre de una localidad en la provincia de Buenos Aires. Estoy hablando de Guillermo Hudson. Hudson es el prototipo del gran naturalista. Para mí es el emblema del naturalista por las condiciones en las que tuvo que desarrollarse, absolutamente autodidacta, por la herencia que nos dejó también. No solamente, muchas veces muchos que están metidos en el tema piensan en Hudson como un ornitólogo. No, sin embargo, pensando en el tema de los mamíferos, tenemos dos dos o tres cosas que son muy importantes. Una de ellas está vinculada a el estudio de la vizcacha. En Un naturalista en el Plata, que es un libro que él escribe en 1802, cuando, eh, cuando él
les decía, en 1832, cuando ya estaba en Inglaterra, ya se había exiliado a la edad de 32 años de Argentina, escribe de memoria muchas de las cuestiones que tenían que ver con los animales y las formas de vida de la región pampeana y de la región de la Patagonia que él había reconocido. Entonces, Hudson es absolutamente recomendable. Si ustedes me preguntan por dónde empezar a entrar a Hudson, porque tiene 27 libros para leer, y nosotros en el Parque Ecológico Cultural donde yo trabajo, que es el Parque Ecológico Cultural Guillermo Enrique Hudson, tenemos también un eslogan. Nosotros le decimos a los visitantes, por favor, no se muera sin leer a Hudson. ¿Por qué no se muera sin leer a Hudson? No se muera sin leer a Hudson, ¿por qué? Porque Hudson nos da alegría, nos da la felicidad que nos puede dar la música, nos da la alegría que nos puede dar ver una buena película, nos da la felicidad que nos puede ser compartir un café o una pizza con un gran amigo. Esa es el nivel de placer que nos puede llegar a brindar Hudson. Y les recomiendo, entonces, no va a ser toda la charla de Hudson, no se asusten, aunque no estaría mal, pero les recomiendo entonces este libro que es fantástico, que se llama Un naturalista en el Plata, El naturalista en el Plata, y donde está la descripción de la Vizcaya, que es simplemente un modelito, una forma para que ustedes vean cómo él después cuenta un montón de cosas en un montón de otros lados. Habla del puma en otros lugares, habla eh, de, la vinculación en el mismo libro de cómo un peludo se ataca a una víbora y cómo se sucede allí. Hudson también es interesante porque además de ser un enciclopedista, ve la naturaleza desde un punto de vista cultural, pero también integral, ¿no? No ve solamente la especialización o el especial del pajarito o lo que era. Otro personaje que quiero contar y que era inevitable contarlo cuando hablamos de los mamíferos es el doctor Ángel Cabrera. Ángel Cabrera, un poco más cerca de nuestro tiempo, ya nos estamos ubicando en la década de 1930. Ángel Cabrera es fundamental para conocer los mamíferos de la Argentina. Él publicó aquí en Latinoamérica un libro que no tengo aquí en esta biblioteca, está en otra biblioteca en otro lugar, que se llama Los mamíferos sudamericanos, en 2 volúmenes, muy grande, y que es la primera vez también donde podemos empezar a encontrar relación entre los mamíferos y la cultura. Es muy interesante ese libro, es un libro enciclopédico, son 2 tomos muy lindos, y hay unas ciertas antecedentes de 2 joyitas bibliográficas que yo quería mostrarles y presentarles de Cabrera, porque Cabrera llega acá a la Argentina escapado de la Primera Guerra Mundial, se instala en el Museo de la Plata y allí desarrolla una actividad muy importante de educación y de desarrollo no solamente de la mastozoología, sino también de la paleontología argentina. Pero ya venía con muchos antecedentes. Por ejemplo, un antecedente de una joya que yo tengo en mi biblioteca y que quiero compartir con ustedes es este libro de la fauna ibérica, de los mamíferos de la fauna ibérica, de Cabrera. Fíjense, solamente les voy a mostrar un par de láminas para que tengamos una idea de lo que se hacía en aquel entonces. A ver, aquí está el. Bueno, ahí está, hay una especie de musaraña, ¿sí? Este fue un libro que publicó antes de llegar a la Argentina, en España, ya era un reconocido investigador, como pueden ver en su país de origen. Desarrolló, y lo que nos importa a nosotros es también, un trabajo fundamental que tiene que ver con la cultura, porque produjo enormes cantidades de manuales y de materiales que todavía podemos encontrar en algunas librerías de viejo en Buenos Aires y en algunas principales capitales como Córdoba o Tucumán. Vamos a encontrar las obras de Ángel Cabrera dando vueltas por allí. Fíjense, esta orquesta también tengo en mi biblioteca, que es el Manual de Mastozoología de Ángel Cabrera, también publicado en España, en este caso por la editorial de Calpe en el año 1912. Bueno, Cabrera y su desarrollo de la mastozoología, no podíamos dar una charla hablando de la cultura y los mamíferos sin mencionarlo. Más acá en el tiempo, bueno, hay un montón de otras crónicas, empiezan a formarse o empieza a conformarse la identidad nacional, empezamos a pensar cómo era nuestras formas de vida, qué queríamos ser nosotros como argentinos. Y allí en esa conformación también están presentes los mamíferos, ¿no? Incluso también buscando
resignificarnos. Fíjense ustedes, y este creo que es el último, bueno, hay un par de libros más, pero voy a dejar de mostrar libros para mostrar algunas otras cosas que son también interesantes. Fíjense ustedes que, por ejemplo, en uno de nuestros libros más importantes, establecido a sangre y fuego por Leopoldo Lugones, es el Martín Fierro. Hoy, lamentablemente, poco leído el Martín Fierro, ¿no? Más mencionado que leído. Muchas de las cosas que estamos mencionando, que estamos hablando, son más mencionadas, son más referenciadas que leídas en profundidad. Y el Martín Fierro tiene un montón, tiene muchísimos notas y menciones y referencias a los mamíferos. Por ejemplo, hay una allí que habla del venado de las pampas, y dice: matrero, gaucho que andaba huyendo de la justicia por haber cometido delito o por rebelarse contra la autoridad prepotente. Yo he sido manso primero y seré gaucho matrero. Soy matrero como el venado, dicen. ¿Qué es ser matrero como el venado? Bueno, aquí ya estamos vinculándonos a que cuando desaparece algún elemento de la cultura y desaparece ese elemento natural, desaparece también inmediatamente los significados que la cultura le brinda a ese elemento natural. ¿Qué quiere decir ser más matrero que un venado? ¿Qué significa? Bueno, muchos se quedarán con la duda, y es que es necesario verlo al venado de las pampas saltando entre los pastizales. Hoy solamente podemos hacerlo en Campos del Tuyú, en algún lugar en Corrientes y en algún lugar pequeño de San Luis, para poder tener una idea del significado de la palabra matrero, de lo que significa ese término que desde el punto de vista gauchesco y desde el punto de vista de nuestra cultura también tenía importancia y relevancia en algún momento. Entonces, esto también es lo que quiero transmitir. Cuando desaparece una especie, no desaparece solamente esa especie, desaparecen un montón de elementos culturales, de elementos que hacen a la esencia de lo que significaba esa especie. Voy a dar otro ejemplo también con respecto a esto. El yaguareté. El yaguareté es, sin lugar a dudas, el gran referente del mamífero de Argentina, el máximo por estar al punto de la cadena ecológica, ¿no? de depredador. Y sin embargo, su distribución geográfica se ha reducido muchísimo. Piensen que antes el yaguareté llegaba hasta Río Negro. Hoy tenemos que encontrarlo en lo más cerrado de Formosa, Chaco, en los lugares más recónditos. Esta es una talla guaraní, y las tallas guaraníes representan, en este caso, o en su originalidad, no eran un souvenir para que vaya la gente a comprárselo a Iguazú. Las tallas guaraníes, cuando se realizaban o cuando lo realizaban los guaraníes verdaderamente, lo que significaba era una representación de espíritu o de las características de ese animal que la persona que estaba haciendo la talla le gustaría adquirir. Había como una cuestión simpátrica, había una cuestión de tomar lo que ese animal significaba para poder tenerlo en cuenta. Las representaciones entonces de las tallas no son solamente como las que hacemos nosotros en mirada turística, muy rápida y muy simplona, si se quiere, yendo y comprando esa talla, cosa que ayuda, por supuesto, a los guaraníes, pero sin tener una gran idea de lo que esa talla significa desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista de lo que los guaraníes querían desarrollar. No nos vamos a una talla. Tuve que descolgar varias cosas de las paredes de mi casa para mostrárselas hoy. Fíjense, ¿no? Esto es una máscara, ¿sí? Una máscara chané, una máscara Gucci o chané, ¿sí? Hecha con, esto es palo borracho, y también sucedía algo similar, ¿no? Sucedía algo parecido. Esta es una máscara verdadera, porque si se fijan, después les voy a mostrar, hay algunas máscaras que no tienen forma de poder utilizar. Y las máscaras en general, muchas de las máscaras eran después que eran utilizadas en ceremonias o en ceremonias muy particulares de la cultura huichi o chané, eran después al río y eran más en el río. Por eso también es muy difícil hoy en día encontrar máscaras antiguas que representen en mayor significado, en mayor calidad, el tema de los animales. Nos quedan a veces los testimonios materiales solamente del pasado, de lo que significaban esas culturas, que se van perdiendo también a medida que se van perdiendo los animales que las representaban. Bueno, diciendo esto y pensando en esto,
me encontré con esta huella que levanté hacia la década del 80, fines de los 80, la levanté en la zona de Calilegua, en el arroyo Pescado de la zona de Calilegua. ¿Saben lo que es? Tiene una forma de manito, ¿no? Tiene una forma de manito. Bueno, y las huellas que dejan los animales, las huellas que dejan la naturaleza, esta huella es muy importante, es muy cara a mis afectos, porque hacíamos un trabajo en los safaris que nosotros practicábamos, hacíamos un trabajo que tenía que ver con rescatar también las huellas de estos animales, y las huellas también nos hablan y nos indican cómo las máscaras, de qué tipo de animal estoy hablando. Gran parte de los argentinos que están viendo esto no saben que nosotros tenemos en nuestro territorio un pariente del mapache, ¿sí? Que se llama aguarapopé o mayoato, depende del lugar donde lo ubiquemos. Aguarapopé quiere decir zorro de mano, zorro manito, zorro con manitos, zorro, popé, mano. Y también está representado por las culturas de Chané o Wichi. Y bueno, entonces, fíjense que para las culturas, este animal, que para muchos argentinos es un animal que no sabemos, que compartimos el territorio, es también muy interesante y una forma de representar su vida y su historia. Seguimos también, les muestro también alguna otra máscara que tengo serie, tengo varias aquí. Y aquí sí estamos hablando de un grupo muy particular, ¿m? Que es el grupo de los sedentados o maldentados, que son exclusivos de Sudamérica, son exclusivos del continente sudamericano, no están en otro lugar. Y los maldentados o dentados también tenían una configuración cultural muy importante. Por ejemplo, las comunidades originarias se negaban rotundamente a comer carne de mulita o carne de veludo, porque sabían perfectamente que estos son oportunistas, son carroñeros, y existía la posibilidad también de que estos animales se metieran en los cementerios, hicieran y comieran el resto de los cadáveres que estaban allí, y entonces ante el temor o ante el asco que podía producir cometer el hecho de antropofagia, las comunidades originarias decidían alimentarse de estos animales, que después, a medida que fue incorporándose el criollo, se fue perdiendo esa visión y ahora comer mulita al rescoldo o cazar tatús en la Patagonia para comerlos también cocinados es una cuestión bastante común. Desconocemos bastante con respecto también a muchos de estos mamíferos que comparten nuestro territorio y que son tan importantes para nosotros hasta desde el punto de vista medicinal. Ustedes sabrán que en el caso de la mulita, ahora que estamos hablando de una pandemia y estamos hablando de todo este tipo de situaciones, no sabemos exactamente cómo podemos solucionar cuestiones de salud que ataquen a la especie humana. Vamos a ver un poquito ahora esto inmediatamente. Pero en el caso de la mulita, se consiguió en la palma de la mulita inocular el virus de la lepra. Y entonces, de esa manera, hacer al animal resistente y sacar hacia la década del 50, fue esto más o menos, sacar de la mulita la vacuna que después solucionó esta problemática tan grave para la humanidad. O sea que los animales no solamente son importantes por una cuestión cultural o por una cuestión estética, que también es muy importante desde el punto de vista estético, sino también que son importantísimos desde el punto de vista de la salud o de nuestra vida cotidiana. La significación también de cuestiones que tenemos los animales que hacen al destruimiento. Si ustedes me preguntan cuál es el mayor problema que tienen los mamíferos de la Argentina, y el mayor problema que tienen es que no los conocemos, es que ni siquiera sabemos que existen. Entonces, al no conocerlos, adquirimos muchas veces prejuicios, mala información, tenemos un montón de problemas que tienen que ver con la mirada del otro, la mirada que hace a una falta de confianza con respecto a lo desconocido, que es absolutamente natural en el ser humano, pero que en el caso de los mamíferos muchas veces suele ser fatal. Estoy hablando, por ejemplo, de los murciélagos. Y ahora es un tema candente porque en el último mes y medio, hemos asistido a situaciones que tenían que ver con hasta en Perú
persecuciones a colonias de murciélagos que, que terminaban matándolos en grandes cantidades por el temor del tema del coronavirus. Bueno, sabemos sí ahora y tenemos una cierta información respecto a que estos animales son portadores del coronavirus, algunos casos y pueden ser resistentes, incluso también en algunos casos pueden convertirse en aliados nuestros si nosotros seguimos, como pasó con el caso de la lepra y la mulita, sacar los elementos resistentes con respecto a estos animales. ¿Por qué no? Pero fíjense lo que yo quería referenciar como una mirada negativa que tenemos en general de nuestra sociedad occidental con respecto al único mamífero volador que tenemos en Sudamérica, como mirada negativa, en otras comunidades que estaban un poco más cercas podían ser de una mirada un poco más benévola, suavizada seguramente por la cotidianidad de la vivencia y por el conocimiento. Esto es una réplica, no sé si es un original, sino una réplica de una pipa de la cultura Belén de Catamarca, que es una pipa que seguramente se utilizaba con alguna semilla que permitía a los chamanes o algún grupo a otra dimensión y poder encontrarse con espíritus, que en este caso podía ser perfectamente el espíritu de los murciélagos, que les permitían a esos chamanes volar y les permitían seguramente ver la vida de otra manera y después transmitírsela a su comunidad de esa manera. Entonces, para lo que una comunidad es muy importante y muy valiosa, como el caso del murciélago, presentado hasta el punto de vista de elementos ceremoniales, para nosotros, por desconocimiento, por falta de afinidad, puede llegar a convertirse en algo terrible. Claro que cada comunidad o cada grupo social o cada merece un tratamiento especial en cuanto a lo que comunicamos y lo que contamos y cómo lo contamos, ¿no? Si yo a mi tía Delia le llevo un murciélago y se lo entrego así, inmediatamente ella va a salir corriendo y va a estar espantada. Pero si yo me acerco desde una cuestión también afectiva, de una cuestión de experiencia, de una cuestión de buscarle cuáles son los puntos de contacto que estos mamíferos pueden tener con nosotros. Si yo me acerco, por ejemplo, a los niños para contarles qué pasa con los murciélagos o cómo son los murciélagos o en qué consiste la vida de los murciélagos y cómo estos murciélagos, en definitiva, además de ser interesantes cuando nosotros estudiamos, porque se convierten en polinizadores de plantas, se convierten en insecticidas naturales que seguramente no tendríamos, si no los combatiéramos, no tenemos tantos problemas con el dengue como el que tenemos. O sea, hay un montón de factores importantísimos que nosotros le podemos transmitir a los niños a partir de la educación, a partir de esa educación que en algún momento tuvimos y que a medida que fue pasando el tiempo fuimos perdiendo. Si nosotros podemos transmitirle a cada uno cuál es la importancia de esos mamíferos que están tan lejos de nuestra vida cotidiana, solamente la relación se irá achicando, las vinculaciones se irán achicando, se irán perdiendo, se irán acortando a medida que pasa el tiempo. Y hay muchas formas, como les decía, ¿no? Yo hablaba un rato de la historia, de la literatura, de las crónicas de viajeros. También ahora tenemos un montón de otros elementos que nosotros con Claudio Bertonati empezamos hace muchos años a investigar en este tipo de cosas, no los teníamos, ¿no? Por ejemplo, libros específicos con respecto al estudio de los mamíferos, libros que nos permiten acercarnos, documentales como el maravilloso documental que hizo Marcelo Viñas del GT, como el espectacular documental que hizo hace muy poco tiempo con la Fundación Conservación de los Tucutucu, Marcelo Viñas. Creo que también los ambientalistas y los conservacionistas hemos desaprovechado los medios masivos de comunicación, no le hemos dado la importancia a los niveles documentales como podríamos haberlo hecho, y en definitiva, muchos de esos documentales que fueron de otras faunas, de otros momentos en la historia, nos han llevado a muchos de esos a hoy querer muchísimo la naturaleza. No tenemos documentales, pero sí tenemos mucha información. Hoy hay información tal vez en demasía. Esta es la guía de mamíferos que les recomiendo especialmente, que es la realizada por Marcelo Canevari, que es una muy completa de los mamíferos, donde la parte cultural está someramente tratada, donde está un poquito más tratada, y aquí viene el chivo,
aquí en un chivo, es en este 100 mamíferos que hicimos con Marco Canevari también hacia mediados del 2000, ya tiene más de 20 años este libro, pero sí hay un tratamiento un poquito más desarrollado del tema de cultura y de los mamíferos en nuestro país. Y hay una selección de 100 mamíferos para no abordar a los casi 370 mamíferos que tenemos en el territorio. También formas de acercarnos a los mamíferos pueden ser hasta de una manera impuesta. Ustedes saben que en la Argentina tenemos monumentos naturales seleccionados por el Estado que han sido, esos monumentos naturales han sido clasificados de esa manera, que son la máxima categoría de protección que uno le puede brindar a una especie. En este caso estamos hablando de la ballena franca austral, el yaguareté, la luca y el huemul. Estos son monumentos naturales nacionales que sí fueron acompañados hace poco tiempo, el gobierno anterior, por algunos documentales, pero son, como digo, ¿no? Cuestiones que colaboran en alguna medida. El patrimonio, y aquí quiero hacer una idea técnica, ¿no? El patrimonio se puede vincular a la gente con el patrimonio. El patrimonio es una construcción social, es algo que construimos entre todos. Todos decidimos en conjunto si vamos a defender a los mamíferos o no de aquí al futuro. Y el patrimonio se construye colectivamente y puede ser impuesto por las autoridades. Yo declaro al yaguareté máxima y después la gente lo hace o no, o puede ser desde abajo, puede ser, que es la forma que a mí me parece más interesante y más sostenida a lo largo del tiempo, que se pueda construir el patrimonio desde abajo para poder llevarlo hacia una construcción social donde todos comprenden, desde la educación, desde la comunicación, desde la conveniencia también, ¿no? Ahora nos conviene no salir a la calle, nos conviene, entonces desde la conveniencia, desde cuestiones que tienen con lo persuasivo, que ese patrimonio nos pertenece y tiene un valor para hacer más rica nuestra vida. En ese sentido también me pregunto, desde el punto de vista de la comunicación, ¿qué efecto tuvo? ¿Qué efecto tiene? Bueno, tengo el de 200 porque soy museólogo y el de 500 todavía, el yaguareté de 500, hace rato que no lo veo. ¿Qué efecto tiene, qué efecto tuvo el haber puesto en los billetes los animales? Tengo una posición tomada con respecto a esto, que por cuestiones de tiempo veo que está corriendo mucho el reloj, no lo voy a manifestar ahora, pero sí sería un debate interesante para ver, para hacer una evaluación de qué pasó después de que nosotros pusimos a los animales en los billetes. ¿La gente lo tomó verdaderamente? ¿Fue forma de comunicar efectiva? ¿O frente a una imposición que pasó con el tiempo y que hoy la que estaba a favor sigue pensando que estuvo muy bien y la gente que estaba muy en contra sigue pensando que hubiera sido mejor poner otro tipo de símbolo en los billetes? Son cosas que se hacen, pero que no cuentan después con un elemento fundamental que tiene que ver con la evaluación, tiene que ver con evaluar por qué nosotros hacemos las cosas. Como cualquier proceso educativo, es interesante plantearse por qué nosotros hacemos las cosas y desarrollamos determinada tarea, no solamente porque sí, sino porque tiene un significado que después tendremos que ver si lo hemos conseguido o no. Para ir terminando, que ya estamos más o menos en el tiempo, así que estamos en el tiempo, te voy a agradecer. Gabriel es mi contacto con Houston. Houston, tenemos un problema. Eh, eh, voy a decir que voy a recomendarles dos cosas. Voy a recomendarles, en vinculación con el tema de la cultura y la naturaleza, les voy a recomendar, fue mi maestro en los temas, maestros muy fuertes, muy importantes en mi relación con la naturaleza. Uno de ellos fue Juan Carlos Chévez, que hoy Claudio Bertonati lo mencionaba también, que aparte de ser mi maestro, fue muy fundacional en mi historia personal porque nos agarró un momento de formación adolescente y con Juan Carlos pudimos recorrer toda la Argentina, pudimos, mostré el libro de Tierra del Fuego. Juan Carlos tiene un montón de cosas escritas de mamíferos, hasta la primera declaratoria de monumento natural de Misiones. Y Juan Carlos Chévez era también un gran comunicador que permitía esta vinculación naturalmente, espontáneamente, no era porque él lo hubiera estudiado, sino que espontáneamente esta vinculación entre la cultura y la
a través de lo que mostraba Claudio Bertonati hoy con canciones, con poesías, con leyendas, con cualquier de elemento. Y creo que era muy interesante en ese sentido. Uno que les recomiendo que busquen en internet, entonces todo, o que compren los libros, todo sobre Juan Chévez. Y el otro que quiero recomendar fuertemente es el maestro de educación ambiental en España, se llama Joaquín Araujo, y que es un naturalista cabal, un escritor, que sin lugar a dudas encontró, para mí es lo mejor, que es esta simbiosis entre cultura y naturaleza. Joaquín Araujo busca en internet, se van a llevar una sorpresa. No tenemos en Argentina, lamentablemente, a nadie como Joaquín Araujo en términos de calidad y de coherencia en cuanto a comunicar, contar, poner el cuerpo a favor de la naturaleza y de la cultura. Entonces les quiero hacer esas dos recomendaciones, Joaquín Araujo y de Juan Carlos Chévez, pero terminar también con algo que me dijo Joaquín Araujo, ¿no? Y en esos encuentros que yo tuve hace muchos años, cuando estudiaba educación ambiental en España, le preguntaba a Joaquín cuál es la mejor forma de llegar a la naturaleza. Y Joaquín me quedó muy grabado y que es algo que muy pocos practican o tienen en cuenta, ¿no? Y Joaquín me dijo, mira, Carlos, el lenguaje de la naturaleza, el mejor lenguaje de la naturaleza, es el lenguaje de la poesía. Si uno puede cerrar la comunicación de la naturaleza con la poesía, pero la poesía dulzona o la poesía de Pablo Coelho, sacando los gustos, no quiero hablar de eso, pero digo, la poesía como elemento de compenetración con la naturaleza. El observar un atardecer, la emoción de ver una tropilla de guanacos corriendo en la Patagonia, el ver por primera vez un venado de las Pampas, eso es poesía. Eso no es utilización racional de desarrollo sustentable y economía de la naturaleza. No creo que, sinceramente, pero esto es muy personal, no creo que vayamos a llegar a las masas ni lleguemos a convencer a nadie con elementos del capitalismo que el mismo capitalismo utiliza. Nuestra necesidad es que nosotros podamos dar una diferencia cuando volvamos a la realidad. Cuando yo, en lugar de tener esta charla virtual con ustedes, tengo una charla cara a cara y nos veamos a los ojos y compartamos con manos estas cosas, cuando volvamos a la realidad, tenemos que volver distintos, no podemos volver iguales porque la naturaleza ya no lo está indicando, no lo va a pasar. Y entonces tenemos que buscar nuevos mecanismos. Esos nuevos mecanismos tienen que ver con lenguajes y esos lenguajes están más cerca de la poesía que de una cuestión que solamente le interesa a un grupo de selecto, como pueden ser científicos, que muchas veces tienen muchísima razón, pero que no llegan, por distintos motivos, no llegan a comunicar fuertemente con la gente, con el público. La poesía entonces es esa manera. Yo les hablaba hace un momento del uso sustentable. Fíjense, acá tengo otra réplica de una, en este caso, de una pintura rupestre que hay en La Rioja, de una taruca, pero también quería mostrarles algunos animales que eran tan importantes en el caso de las llamas y de los guanacos. Y quería despedirme también con una poesía que habla muy de, de esto, del uso sustentable. Aquí tienen, esto lo compré en Cachi, en Alta, es la representación de Coquena. Coquena es un duende, de los muchos duendes que tienen las culturas indígenas, nuestras culturas del norte, de culturas del norte, del noroeste argentino, del este argentino, del centro del país y de la Patagonia, tiene muchos duendes que son dioses protectores de la fauna. Coquena, Yastay, Nontué, Nohuet, bueno, un montón de dioses que son de alguna manera protectores de esa naturaleza. Y en la década del 30, un poeta salteño, Juan Carlos Dávalos, nos regaló una poesía donde Coquena, dios protector de la fauna, se ocupaba muy claramente del uso sustentable a través del siguiente relato. Cazando vicuñas anduve en los cerros, herida de bala en dos. No caces vicuñas con armas de fuego. Coquena se enoja, me dijo un pastor. ¿Por qué no pillarlas a usanza vieja, cercando la hollada con hilo punto, si solo codicias para tus vestidos de esa lana el fino vellón? No caces vicuñas con armas de fuego.
Una se venga, te lo digo yo. Juan Carlos Dávalos, promoviendo que el cazador no case de más y promoviendo también que nosotros sepamos quién es Coquena y cómo tiene que ser nuestra relación con las vicuñas. Bueno, ojalá que les haya servido este rato que estuvimos compartiendo objetos distintos de mi casa, que los ha invitado a y a mirar un poco todo esto. Le quiero agradecer a mi hermano Fidel Bacheto la posibilidad de llegar a tanta gente y seguramente cuando pase este tema del coronavirus, con Claudio Bertonati vamos a poder compartir muchas más cosas con todos ustedes de canciones, de mitos, de leyendas, de poesías, de casos sucedidos y todo lo que tiene que ver con la riqueza de Argentina, que es tan diversa o casi tan maravillosa como la riqueza natural. Muchas gracias por la atención y espero que les haya servido. Quedo ahí para pregunta o alguna situación. Gabriel, si me puedes auxiliar. Gracias, un placer estar con ustedes. Bien. Saludos de muchos de Guadivina, de Chubut, de Divina. Don Rodolfo, estoy escuchando, qué divina gente. Uy, se me está haciendo la pantalla. Bueno, no sé si hay preguntas después online y conectados de esta manera. Gracias. Hasta luego.